Las represas más grandes del mundo son capaces de contener miles de millones de toneladas de agua y pueden elevarse a cientos de metros de altura, lo que las convierte en unas estructuras construidas por el hombre realmente impresionantes. Pero ¿qué pasa cuando todo eso se derrumba literalmente? Toma tus gafas y siéntate mientras echamos un vistazo a algunos errores catastróficos que te harán decir ¡wow! El escándalo de Laos. Laos es un país sin salida al mar dirigido por un gobierno comunista reservado. Aunque rara vez comparte información con el mundo exterior, el escándalo hidroeléctrico de 2017 logró realmente estallar. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo sucedió algo catastrófico tan rápido? Bueno, en un intento por sacar al país de la pobreza, Laos se apresuró a construir represas hidroeléctricas a lo largo de sus numerosos ríos y afluentes, que probablemente miden alrededor de 5.000 kilómetros de longitud o incluso más. La energía que producen estas vías fluviales será suficiente para subcontratar 15.500 megavatios a los vecinos de Tailandia, Vietnam y Camboya para 2030. Eso es suficiente para ponerlo en el mapa como la muy rentable batería del sudeste asiático. Esto significa que el país ha construido 51 represas hidroeléctricas en los últimos 10 años, con 46 más en construcción, pero esta prisa por funcionar con baterías provocó algunas fugas graves en las salvaguardias y los estándares, y esto quedó muy claro el 11 de septiembre de 2017. Después de un periodo de fuertes lluvias, la presa en construcción Nam Ao del distrito Phak Sai, en la provincia de Sheung colapsó sin previo aviso. Casi 509.000 metros cúbicos de agua sucia cayeron río abajo, y puedes ver lo mal que estaba en este impactante video. Ocurrió tan repentinamente que muchos tuvieron la suerte de escapar con vida. Solo observa cómo estos dos camioneros llegan a los pocos segundos de ser arrastrados a la cascada. Los trabajos de construcción de mala calidad y las normas de seguridad laxas fueron los responsables del colapso. Milagrosamente no se perdieron vidas en el catastrófico evento, pero ese fue solo el comienzo de los problemas hidroeléctricos de Laos. En 2018 se derrumbó una segunda presa hidroeléctrica que estaba en construcción, pero como puedes ver, el daño de la explosión de la presa She Pian-She Nam Moi fue mucho peor, 1000 veces peor para ser exactos. Casi 509 millones de metros cúbicos de agua inundaron 6 aldeas cercanas, desplazando a casi todos los que vivían allí y afectando a más de 16.000 personas. La razón de la falla no fue simplemente un caso de fuertes lluvias que cubrieron los muros de la presa, sino un serio descuido de ingeniería que implicó el uso de tierra en lugar de concreto en su construcción. Escuchaste bien, usaron tierra. ¿De dónde obtuvieron su licencia los ingenieros para este proyecto? ¿El lateral de una caja de cereal? Parece que tomar atajos realmente acortó la duración de la batería de Laos. La falla de la represa de Laos puede ser un escándalo total, pero ¿sabes qué es más escandaloso? El hecho de que aún no te has suscrito a mi canal. Simplemente presiona ese botón y estarás inundado de historias y hechos más asombrosos de todo el mundo. Ahora volvamos a hundirnos en las fallas más masivas de represas. Alboroto de Texas. El 14 de mayo de 2019, imágenes en cámara del lago Dunlap, cerca de San Antonio, Texas, capturaron los 3 aliviaderos de la represa sin ser molestados, pero solo observa atentamente cómo pasan los segundos. La compuerta del medio del derrame de repente comenzó a doblarse y romperse. A las 8:06, 311 metros cúbicos de agua entraban al río Guadalupe por segundo. Eso es casi suficiente para llenar una piscina olímpica hacia el borde cada 8 segundos. Esa noche, el nivel del agua del lago Dunlap había bajado casi 3 metros, exponiendo las raíces de los árboles y dejando muchos barcos varados en el fondo recién seco. ¿Pero qué causó esa brecha extrañamente inesperada? Lamentablemente hasta el momento no se han ofrecido explicaciones al público. Las compuertas de vertido, que son las estructuras mecánicas que ves aquí, están diseñadas para regular el flujo de agua del lago, pero considerando que la presa tiene unos 91 años, es posible que las aguas del tiempo los hayan desgastado. Ciertamente genera preocupaciones sobre las otras 1.263 represas en riesgo en Texas, según la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, muchas de las cuales tienen más de 50 años. Aunque se supone que estas represas de alto riesgo tienen planes de acción de emergencia, en caso de que fallen, un asombroso 20% no tienen ningún plan de este tipo. Esperemos que los tejanos sepan nadar.
Ráfagas brasileñas. Cuando se trata de fallas de represas, Brasil no tiene un gran historial. Las operaciones mineras en todo el país sudamericano utilizan alrededor de 790 represas de relaves como esta, para almacenar los subproductos tóxicos de los procesos mineros. Estas represas son baratas de construir, ya que están hechas principalmente de tierra y rocas, pero parece que solo obtienes lo que pagas cuando se trata de estas monstruosas megaestructuras. En noviembre de 2015, la represa de Relaves Fundão, cerca de la ciudad de Mariana, comenzó a tener fugas. Como probablemente puedes ver, esta no fue una buena noticia. Significaba que el núcleo de la represa se había anegado y puesto inestable. Menos de una hora después, la represa se rompió de la forma más aterradora posible. Solo mira cómo se abre. Aguas abajo se liberaron como una ola similar a un tsunami compuesta por 42 millones de metros cúbicos de lodo tóxico. La cercana ciudad de Bento Rodríguez fue borrada del mapa. Alrededor de 600 personas perdieron sus hogares. Todo el incidente se atribuyó a un gran descuido de Vale y BHP, las empresas que gestionan el proyecto. Fueron multados con 5.000 millones de gigantes por su negligencia, pero ninguna cantidad de dinero negará el hecho de que este fue el peor desastre ambiental en la historia de Brasil. Pero empeora, casi 4 años después, en 2019, el colapso de la represa 1 en la mina de mineral de hierro Córrego do Feijão dominó los titulares de todo el mundo. Y puedes ver por qué. Cada segundo de estas imágenes en cámara es más angustioso de ver que el anterior, mientras el deslizamiento de lodo destruye todo a su paso. Aproximadamente 11 millones de metros cúbicos de lodo inundaron el valle, destruyendo pueblos enteros y enterrando aldeas en hasta 15 metros de lodo. Eventualmente cubrió un área del mismo tamaño que 300 campos de fútbol. Puede que no parezca mucho en contraste con los 42 millones de metros cúbicos que lanzó Fundão, pero solo echa un vistazo a estas imágenes de satélite que muestran los impactantes efectos de antes y después de la catástrofe. En las 2 semanas posteriores al desastre, el lodo contaminó 120 kilómetros del río Paraopeba, afectando a otras 10 localidades río abajo. Esto fue una historia bastante trágica para muchas personas. Algunos residentes cercanos también fueron arrastrados y enterrados en barro espeso. Y esa ni siquiera es la peor parte, era propiedad de Vale, sí, la misma empresa responsable de la represa Fundão. Según los resultados de un informe interno, incluso sabían que la presa estaba en riesgo de colapso desde 2003. Aunque Vale afirma haber abordado algunos problemas de gestión interna, no puedo evitar sentir que es demasiado poco y demasiado tarde. ¿Quién crees que debería rendir cuentas cuando suceden catástrofes como esa? ¿Ha ocurrido algún desastre como este en tu ciudad natal? Cuéntanos en los comentarios debajo. Caos canadiense. A pesar de lo terrible que fue el colapso de las represas de Brasil, no es el único país culpable de administrar mal las represas de relaves. Sube al plato Canadá. Así es, el país que es famoso por su naturaleza experimentó esta falla apocalíptica de relaves en la mina Mount Polley en la Columbia Británica. En agosto de 2014, la ruptura de la presa de Relaves liberó casi 7 millones de metros cúbicos de residuos de Relaves, alrededor de 10 millones de metros cúbicos de agua superficial y alrededor de 6 millones de metros cúbicos de agua extraída de la tierra. A nadie le gusta que lo bombardeen con un montón de números grandes, así que déjame decirlo de esta manera. Las consecuencias totales de la falla de la represa serían suficientes para llenar unas 9.250 piscinas olímpicas con lodo tóxico. La mayor parte también fue arrojado a las vías fluviales de Columbia Británica, y al igual que sus hermanas brasileñas, esto se debió a algunas decisiones de ingenierías bastante turbias. Una investigación encontró que la represa, construida en 1997, se construyó sobre una capa inestable de labranza glacial, algo que los ingenieros no habían tenido en cuenta. A medida que la represa creció, la presión sobre los cimientos aumentó hasta que cedió después de solo 18 años. A partir del verano de 2020, después de 5 años de investigaciones, no se han presentado cargos contra los ingenieros o las empresas involucradas. ¡Wow! Eso para mí es una total locura. Fracaso de California. Con 234 metros de altura, la represa Oroville en California es la represa más alta de los Estados Unidos y una de las más altas del mundo entero. Pero más grande no siempre significa mejor.
como pronto descubrieron los operadores de este gigantesco terraplén de tierra. Para llevar el agua más allá de la represa y evitar que se desborde, Oroville utilizó un aliviadero de servicio que mide 91 metros de largo y 54 metros de ancho. Pero en febrero de 2017, el agua brotaba a una velocidad estándar de 1.415 metros cúbicos por minuto por el aliviadero cuando los operadores notaron que una sección del conducto había sido arrancada. Y no era exactamente un segmento pequeño. Solo mira lo diminutos que parecen estos trabajadores dentro del cráter del aliviadero. Puedes ver que el agua debería fluir hacia abajo, pero el daño está dirigiendo el agua hacia este camino. La erosión de los cimientos de los aliviaderos se volvió tan grave que los operadores decidieron utilizar un segundo aliviadero de emergencia por primera vez desde su construcción en 1968. Pero la erosión levantó su fea cabeza una vez más, provocando un flujo incontrolable de agua que escapaba del depósito. A pesar de utilizar también el aliviadero dañado para contrarrestar el rápido aumento del nivel del agua, se emitió una orden de evacuación que sacó al menos 188,000 personas de sus hogares. Una combinación de ingeniería sin experiencia y la falta de medidas de seguridad llevaron a este desastre y las reparaciones y la recuperación le costaron a Estados Unidos un estimado de 1.1 mil millones de dólares, teniendo en cuenta que la construcción de la represa de Oroville costó unos increíbles 123 millones de dólares en 1967, más de 950 millones de dólares en la actualidad. El costo de la falla de 2017 debe haber sido una píldora amarga de tragar. Habla de pagar el doble por tus errores. Explosión de Nebraska. Es de esperar que cuanto mayor sea la falla de la represa, peor sea el daño. Pero la represa de Spencer en Nebraska demostró que no siempre es así. Con solo 8 metros de altura, esta represa acuosa ni siquiera tiene la misma altura que un edificio de 2 pisos, pero su colapso en 2019 provocó inundaciones devastadoras que costaron 19 millones de dólares en daños. ¿Cómo es eso posible? Después de una tormenta de nieve en América del Norte, el río Niobrara se hinchó con la lluvia y la nieve y el hielo se derritieron rápidamente, en un evento que la represa nunca había visto antes, sin mencionar uno que definitivamente no fue diseñado para soportar algunos de estos bloques de hielos que eran más grandes que las camionetas. Estos icebergs en miniatura bloquearon las compuertas del derrame, lo que provocó la falla total de la represa. El terraplén de tierra se derrumbó, causando daños en el aliviadero principal, como puedes ver aquí. La ruptura provocó que una ola de 4 metros de agua cayera en cascada a través de la brecha, barriendo secciones de la cercana carretera 281, un salón junto al río y al menos una casa. Eso es lo que yo llamo una limpieza helada. Ruptura rusa. La central hidroeléctrica de Sayano-Shushenskaya es uno de los mayores orgullos y alegrías de Rusia. De hecho, es la planta de energía más grande de Rusia y la 10ª planta de energía hidroeléctrica más grande en el mundo. Para tener una perspectiva, la mundialmente famosa presa Hoover ocupa el puesto número 64 en la misma lista. Aunque la planta vio la finalización de un sofisticado pero de aspecto totalmente aterrador aliviadero de 5 escalones en 2011, esta mega estructura de la era soviética se puso de rodillas en 2009. En la fatídica mañana del 17 de agosto, una de las turbinas defectuosas de la represa se vio obligada a entrar en funcionamiento tras un incendio en una central eléctrica vecina. Fue solo una de las 10 turbinas responsables de procesar la producción de 6.400 megavatios de la represa, suficiente para alimentar a una ciudad de 3.8 millones de personas. Pero a las 8:13 am, la turbina defectuosa de 1.500 toneladas de repente atravesó el piso de la sala de turbinas. El pozo vacío, ahora totalmente expuesto, se convirtió en un geyser mortal, disparando 67.600 galones de agua por segundo como un chorro de agua gigante. En las imágenes de la cámara se pueden ver el agua subiendo hacia los empleados en pánico mientras intentaban desesperadamente escapar, y en cuestión de minutos su estacionamiento se inundó por completo. Pero la devastación se extendió más allá. Durante la siguiente quincena, los rescatistas removieron 5.000 metros cúbicos de escombro, bombearon 73 millones de galones de agua y limpiaron 40 toneladas de aceite de transformador que había sido arrastrado al río Yenisei. Pero lo peor de todo, de los 89 trabajadores atrapados en la sala de turbinas y las habitaciones abajo en el momento de la explosión, solo 14 pudieron ser rescatados. La consecuencia de esta enorme falla realmente plantea la pregunta: ¿llevar una turbina defectuosa a su punto de ruptura absoluto valió la pena el costo de tantas vidas humanas? Fracaso de Folsom. La represa Folsom de 103 metros de altura en California tiene un historial bastante bueno de salvar el área de las inundaciones. De 1955 a 1986 ha ahorrado aproximadamente 5.000 millones de dólares en daños por inundaciones y su planta hidroeléctrica produce más de 774.000 megavatios de hora de energía al año.
Eso es suficiente para alimentar un Boeing 747 durante más de 5.500 horas. Pero la presa de Folsom no ha llegado sin sus fallas. En julio de 1995, cuando el lago Folsom estaba en pleno rendimiento, sucedió lo impensable. Durante el cierre programado de una planta de energía, la puerta 3 se levantó y de repente se abrió de golpe, liberando agua a una velocidad de 1.132 metros cúbicos por segundo. Solo mira la escala de esa cascada. La fricción de una de las bisagras de la puerta había causado una gran cantidad de corrosión con el tiempo. Cuando inevitablemente se abrió, casi el 40% del agua almacenada en el lago se perdió. Fue una supervisión de diseño que costó $20 millones para reparar. Pero gracias a la acción de emergencia del operador de la presa, los costos se detuvieron allí. En todo caso, tuvo un impacto positivo en la industria de represas, con un renovado interés en el mantenimiento de las puertas, lo que ayudó a prevenir futuros accidentes. Caos colombiano. La última defensa de una represa para prevenir un desastre generalmente viene en forma de tubería de salida, muy parecido a este. Estas enormes válvulas funcionan como grifos, aliviando la represa si hay demasiada agua acumulada detrás de las paredes masivas, y algunas pueden disparar agua alrededor de 4.400 galones por segundo. Pero, ¿qué sucede cuando no se aplica una medida de emergencia como esta? Lamentablemente, la represa Ituango de Colombia descubrió esto por las malas. En 2018, la represa hidroeléctrica de 224 metros de altura tuvo serios problemas durante la construcción. Se habían construido 3 túneles alrededor del sitio para desviar el río Cauca y eventualmente llenaría el embalse, pero solo uno era funcional. Pero un deslizamiento de tierra imprevisto bloqueó el túnel final, sin forma de abrirlo, y luego de intentos fallidos de abrir los otros 2 túneles, que anteriormente habían sido taponados con concreto, el depósito comenzó a llenarse. Cuando amenazaba con romper la presa, los ingenieros tomaron la decisión de que el agua fluyera a través de la casa de máquinas sin terminar, pero fue más poderoso de lo que cualquiera de los trabajadores esperaba. Echa un vistazo. Y fue entonces cuando ocurrió el desastre. De repente uno de los túneles previamente sellados se volvió a abrir naturalmente, liberando toneladas de agua sucia en una grada no preparada. Con esta devastadora cantidad de agua que se dirigía río abajo destruyendo puentes, casas y carreteras a su paso, se ordenó una evacuación de emergencia de más de 25.000 personas. Si la represa se hubiera desbordado, el agua habría entrado en los municipios a una velocidad de aproximadamente 254.000 metros cúbicos por segundo. Eso los habría inundado a casi todos en poco más de 2 horas. Milagrosamente la represa permaneció casi intacta y no se reportaron víctimas mortales, pero este horrible evento puso seriamente en daño a la represa. Caos de Michigan. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que 2020 ha sido el peor año en muchas de nuestras vidas, pero para muchos residentes del gran estado lacustre de Michigan, las cosas empeoraron mucho. Olvida los virus, el avispón y el cambio climático. El pobre Michigan también puede marcar falla masiva de una represa en su tarjeta de bingo del apocalipsis 2020. Y no me refiero solo a la falla de una represa, sino a 2. Después de que las fuertes lluvias batieran récords en el estado, el 19 de mayo una sección del embalse de la represa de Erenville fracasó de manera espectacular. Echa un vistazo a cómo se desarrolló. There it goes. There it goes. Los terraplenes de 5 pisos que retienen el embalse artificial del lago Witsum comenzaron a desmoronarse y 21.5 mil millones de galones de agua procedieron a atravesarlos. Pero la inundación no se detuvo allí. Más abajo en el río Tittabawassee, las aguas de la inundación comenzaron a fluir sobre la parte superior de la represa Sanford. Con solo 3 pisos de altura, no tenían ninguna posibilidad contra el torrente de agua y falló poco después. En cuestión de horas el lago Witsum se drenó y el área circundante se inundó, lo que obligó a la evacuación de más de 10.000 residentes, pero este desastroso efecto dominó podría haberse evitado.
En 2018, una presentación contra la compañía que controlaba la represa Erenville, Boise Hydro, reveló que la empresa corrupta había descuidado la mejora de la represa, lo que significaba que solo podría manejar alrededor del 50% de las aguas de inundación de tal evento. El área ahora está buscando 175 millones de dólares en daño y con las demandas de compensación y reparaciones presentadas contra Boise Hydro, apuesto a que están teniendo una sensación de hundimiento. ¿Cuál de estas fallas masivas de represas pensaste que era la peor? Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.